Esta es la clase 13 del curso de Estética 2 de la UAM Iztapalapa, el 23 de junio del 20. El capítulo 3 de esta final de la segunda parte de las lecciones de estética. La primera, hemos dicho, siempre era la visión universal. La segunda, las particularidades históricas de la estética. Y la tercera va a ser ya la individualidad o la singularidad de los campos estéticos parciales, tales como la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la poesía, etc. Estamos terminando la segunda parte y al mismo tiempo, como la primera parte de esta segunda era sobre la estética simbólica, la segunda era sobre la estética clásica greco-romana, sobre todo griega, romano poca, y la tercera es la estética romántica, con la que Hegel realmente parte desde el origen del cristianismo hasta su época. Los casi 20 siglos de la cultura cristiana, porque ya dejará atrás el arte clásico. Y la última parte, capítulo 3, lo querría por primera vez sintetizar en una lectura. No exponer lo que dice Hegel, sino esta vez leerlo, hasta donde nos dé en 1 hora y cuarto, 1 hora y media de esta clase, que son 6 páginas o 5 y media, pero esta vez leerla palabra por palabra y explicándola, para que algo más entendamos. Yo también, porque también me voy interiorizando de la estética hegeliana, que tiene su gran complejidad y profundidad. Las páginas que hoy tenemos que leer son de la edición de la traducción castellana de las lecciones sobre la estética traducidas y publicadas por la editorial ACAL, de la página 421 a la 450. Pero yo voy a leer desde la página 441. Quiere decir que abran la obra de Hegel en la página 441, sea en el libro, sea en el texto que bajaron de la computadora para no gastar el dinero de la obra que cuesta cara, pero en el fin es solo una obra para toda la materia, lo cual no es excesivo. Vamos a empezar a leer y a intentar explicar lentamente. Se trata del final de la particularidad del espíritu del romanticismo en la estética.
Y entonces él repasa lo que ya ha hecho y culmina en el ahora del propio Hegel, indicando en qué situación se encuentra el artista y la estética en su momento. Es muy preciso, como siempre, no es fácil, y mi misma lectura, para ser extensiva, tendría que ser simultánea, ustedes leyendo en castellano y yo con el texto alemán, y poderlos comentar con más tiempo. Esta vez yo voy a leer solamente el texto castellano. Iré haciendo algunas reflexiones para ir entendiéndolo. Estamos entonces en la página 441, abajo, a la derecha, en el último punto aparte. Y dice Hegel, a este respecto, en los inicios del arte en Oriente, siempre es Oriente y Occidente, y ya hemos hablado del orientalismo. Esto es meter en un saco a todas las culturas del Oriente, que es lo propio de un cierto occidentalismo o eurocentrismo. ¿Cómo meter en un mismo saco a la China de la India? La China y la India tienen más diferencias que la India con Grecia, porque la China es de una tradición completamente distinta a la indoeuropea, mientras que la hindú de la India tiene mucha semejanza con la griega porque son indoeuropeos. Pero en fin, a este respecto, en los inicios del arte en Oriente, y vuelvo a decir, en Oriente empezó el arte, empezó en todas partes, en todas las culturas, y también, por supuesto, en las latinoamericanas, tendría que decir incas, aztecas o mayas, pero en fin, de nuevo. A este respecto, en los inicios del arte en Oriente, nos encontrábamos, ya hemos hablado, cuando hemos hablado del arte simbólico, con habíamos encontrado aún el espíritu libre por sí mismo. El espíritu es siempre una consideración religiosa de los dioses de Zoroastro y demás. Todavía buscaba lo que para el absoluto, lo divino, en lo natural, y concebía por tanto lo natural como en sí mismo divino. El mundo, el universo, el cosmos, aún Tales decía, está lleno de dioses. Luego, la concepción del arte clásico pasa a los griegos, representa a los dioses griegos como individuos ingenuos, inspirados, pero de modo igualmente esencial, dotado todavía de la figura natural humana, pero de modo igualmente esencial, de modo afirmativo. O es decir, los griegos ya antropomorfizaron a los dioses y los expresaron. Los dioses más antiguos eran fenómenos naturales, pero después fueron tomando forma humana, Zeus, pues los distintos dioses, Venus, etc., Afrodita, y eran expresados lo interior del artista en la figura exterior, como un ente, en, por ejemplo, las estatuas y los templos. Y dice, y solo en el arte romántico, ven, estamos pasando de lo simbólico a lo clásico, y ahora, y solo en el arte romántico, profundizó el espíritu en su propia intimidad,
El espíritu es tanto el espíritu divino como el espíritu humano. Claro que uno es finito y el otro es infinito, pero están en relación, frente a la cual ahora la carne, la realidad externa, donde están las obras de arte, y la mundanidad en general, aunque lo espiritual y lo absoluto tenían que manifestarse solo en este elemento, eran puestas de entrada como algo nulo, pero finalmente supieron procurarse cada vez con más validez un modo positivo, en tanto que la creación no era lo divino y era entonces efecto de lo divino y perdía importancia que lo habían tenido entre los griegos. Punto alfa. Estos modos de concebir el mundo constituyen la religión. Para Hegel, la religión, el mundo mítico, era la última explicación de la existencia hasta casi el hombre contemporáneo, y aún incluyendo al contemporáneo, porque el idealismo alemán concebía todavía el mundo desde un pensamiento cristiano explícito. Los pensadores estudiantes del seminario de Tübingen. Dice, el mundo lo constituye la religión, el espíritu sustancial de los pueblos y las épocas. La religión es el espíritu, pero como sustancia, como el contenido de los pueblos, todos los pueblos, y de las épocas de toda la historia universal, y atraviesan tanto el arte como todos los restantes ámbitos del presente vivo cada vez. Esta es la importancia que da Hegel a la historia y la historia de la cultura en su filosofía, que debemos imitar en una filosofía latinoamericana. Ahora bien, así como cada hombre en su actividad, sea esta política, religiosa, artística, científica, es un hijo de su tiempo y tiene la tarea de elaborar el contenido esencial. El contenido es el fundamento de la obra de arte y la figura es la obra de arte producida, por tanto necesaria de aquel de la cultura. Así también resulta la determinación del arte que encuentre para el espíritu de un pueblo la expresión artísticamente conforme. Cada pueblo tiene una expresión y esta expresión artística le corresponde a cada pueblo. Quiere decir que ahí están dadas las hipótesis de una historia mundial de la estética, aunque él mismo no la realiza, pero piensa que son los pueblos los constructores de la estética y no son los individuos. Claro que los individuos van a ir cobrando cada vez más importancia, pero dentro de un pueblo. Ahora bien, en tanto que el artista, está hablando del artista, que es un mediador entre lo divino y la obra de arte. Ahora bien, en tanto que el artista está entrelazado en identidad inmediata y fe firme en la determinación de tales concepciones del mundo y la religión, el artista es parte de un mundo, de un pueblo y de una época. Y por lo tanto, su concepción del mundo y su religión es el contenido que va a expresar en las obras de arte inevitablemente, porque depende de esa comunidad. Se toma también verdaderamente en serio
este contenido, el artista vive ese contenido. Aristóteles al morir dice que se rinda a Escolapio con el sacrificio de un gallo en mi nombre. Aristóteles era un griego creyente y cultivante del mundo mítico griego. Y por lo tanto se toma también verdaderamente en serio este contenido de la obra de arte, porque va a expresar un contenido y la representación, que es la obra de arte, la representación del contenido del mismo contenido. Es decir, este contenido, que es lo que se va a expresar, resulta para él, para el artista, lo infinito y lo verdadero de su propia conciencia. Él cree en ese mundo y lo expresa, sea en el mundo simbólico antiguo o en el mundo clásico griego o en el mundo romántico, que también cree en su cultura, aunque en la actualidad hegeliana va a recibir modificaciones. Un contenido con el que vive según su subjetividad, más internas en unidad originaria. El artista vive el contenido creyendo en él, que es su cultura, y es la intimidad originaria porque se ha educado en esa cultura, piensa como esa cultura y se comunica con todos los miembros de esa cultura. Por lo tanto, no es que él adopte una actitud teórica, no, existencialmente está imbuido. Mientras que la figura en que lo expone, es decir, la obra de arte, que es la figura que expone objetivamente lo que tiene en sí mismo como contenido, para él, en cuanto a artista, el modo último, necesario y supremo de esa producción de la obra de arte, de llevarse a intuición lo absoluto y el alma de los objetos en general. Lo que él hace es representar objetivamente el Dasein, el ser ahí, lo que para él es el absoluto, que en gran parte de la humanidad fue siempre el mundo mítico religioso, que Hegel toma con mucho respeto. La sustancia es el contenido de la obra de arte, punto de partida. La sustancia inmanente a él mismo, al artista y al pueblo, de su material, lo ata al modo determinado de exposición. Dice entonces, lo que quiere expresar como contenido tiene una relación directa con el material que va a usar para expresar esa obra de arte, que es la exposición del contenido. Pues entonces el artista lleva inmediatamente en sí el material, la piedra en el Partenón, en un templo, en sí el patenar, el material y por tanto la forma. La forma es la obra de arte. El contenido es lo que la cultura y el artista tienen en sí y todavía no expresado en el origen. Después lo expresan en una forma y con un material apropiado al mismo como la esencia propiamente dicha de su ser ahí. O es decir, la obra va a tener en su forma, gracias también a su material, el contenido que está en la subjetividad del artista y que es expresado en la obra de arte. Pues entonces el artista lleva inmediatamente en sí lo material y por tanto la forma apropiada
al mismo como la esencia propiamente dicha del ser ahí, o es decir, de la obra, que él no se imagina, sino que él mismo es. La obra de arte no solo la imagina, ya la es, porque es parte de su cultura y es parte de la expresión repetida de su pueblo. Y tiene por tanto el trabajo de hacerse objetivo. El artista tiene el trabajo de ser objetivo, lo que él ya es. Esto verdaderamente esencial, representárselo y desarrollarlo vivamente para sí y por supuesto para su pueblo. Solo entonces está el artista completamente inspirado para su contenido. El contenido, de nuevo, es el contenido de su cultura y por último el absoluto, el mundo religioso, los dioses. Por lo menos hasta el romanticismo ya avanzado en la modernidad, porque el romanticismo empieza como cristianismo, que está jugándose en un mundo mítico y religioso, medieval en la misma manera, renacentista, ni hablar, el Renacimiento expresa un mundo religioso y todavía posteriormente, con toda la reforma protestante y demás, y solamente al final del romanticismo vamos a ver cómo Hegel concibe una cierta transformación del espíritu romántico que al mismo tiempo comienza a ser su final. Y dice, solo entonces está el artista completamente inspirado por su contenido y para la representación de la obra de artes y sus invenciones no devienen un producto arbitrario. Se le ocurrió al genio hacer una obra como la de Picasso, sino que surge en él, de él y de este suelo sustancial, de este fondo cuyo contenido no descansa hasta haber alcanzado su mediación por el artista, una figura individual adecuada a su concepto. El concepto es el fundamento, es el contenido de la cultura y de la vivencia de esa cultura del artista, que es el concepto. Y el artista lo tiene que hacer efectivo en la obra de arte, que es como el sufrimiento y la angustia de no lograr hacerlo como quisiera, pero al fin lo logra si produce la obra de arte. Si por contra ahora queremos hacer de un dios griego o como protestantes de hoy día de una Virgen María, los protestantes no creían ya en la Virgen María y indicaban que era simplemente la madre de un tal Jesús que tenía hermanos y en fin, el protestante para hacer una virgen como la Virgen de Guadalupe, que la hizo un artista indígena y que la puso ahí con toda la simbología náhuatl, no española, pues entonces el artista pone su fe en ese contenido que lo hace objetivo en la obra escultórica o en un cuadro. No podemos ocuparnos con verdadera seriedad de tal materia. Si no creemos en ello, no podemos comprometernos como artistas seriamente. El artista cree en lo que hace. Lo que en tal caso nos falta es la fe interna. No podemos hacer una Venus de Milo nosotros. Ya no creemos en Venus como una diosa, ni tenemos esa convicción subjetiva. Y entonces dice, no podemos ocuparnos con verdadera seriedad de tal material, de tal obra. Lo que en tal caso nos falta es la fe interna, aunque en tiempo de fe todavía plena,
está pensando no en su tiempo que la fe comienza a ponerse en cuestión, en un cierto espíritu secular. En tiempos de fe plena, el artista no necesita ser precisamente lo que comúnmente se llama un hombre piadoso. No es que sea un beato religioso. No, es un hombre de su cultura y por lo tanto objetiva los dioses de su época y sus mitos. Tal pues, como tampoco han sido nunca, en general, los artistas precisamente los más piadosos. Bueno, esa es una brutal. La exigencia es solo que el contenido, de nuevo, que va a ser expresado, constituya para el artista lo sustancial. Lo sustancial es el contenido, es el concepto, es lo que se va a expresar en la obra de arte, la verdad más interna de su conciencia, porque ese contenido está en su conciencia, y le dé al artista la necesidad del modo de la representación. Esa creencia le va a dar la posibilidad del modo de la representación. Pues el artista es en su producción al mismo tiempo un ser natural, somos hombres humanos, su destreza un talento natural, su operar no es la actividad pura del concebir que se contrapone enteramente al material y se une con este en libre pensamiento, en el pensar puro, sino en cuanto todavía no desligado del modo natural. El artista va a tener que obrar con mármol, va a tener que usar un martillo, va a tener que hacer dibujos, va a tener que objetivar realmente y, según la naturaleza del material, una obra ahí, objetivar, que ha sido contenida en su subjetividad, que también es subjetiva como la trascendencia divina y que va a tener una relación especial en el romanticismo. Y por eso está inmediatamente unido con el objeto y cree en él. Y según en sí propio es idéntico con él, porque su obra es el mismo. Entonces la subjetividad del artista reside totalmente en el objeto. La obra de arte surge de igual modo enteramente de la indivisa interioridad y fuerza del genio o del que tiene más talento de apreciar objetivamente el contenido cultural de un pueblo. La producción es firme, no vacilante, y en ella se mantiene la plena intensidad, yo le agregaría, de la creencia en lo que está haciendo. Esta es la relación fundamental para el arte que se ve en su integridad. Hemos leído una página, ¿se entiende? Hegel no ha escrito una palabra de más y hemos podido explicar todas. Así hay que leer a Hegel. Beta, segundo punto. En cambio, en la posición que hemos tenido que asignar al arte en el curso de su desarrollo histórico, se ha alterado por completo toda la relación entre el contenido y la forma de expresión de la obra de arte. Sin embargo, no debemos considerar esto como una mera desgracia contingente que le sobreviniera al arte desde fuera por la miseria del tiempo, el sentido prosaico, vulgar, la falta de interés, etc., sino que es el efecto y el progreso del arte mismo, en que empieza a producirse
un hiatus, una ruptura entre la subjetividad que expresa y la obra de arte, puesto que el arte, lleva a intuición objetual el material que al mismo es inherente de la obra. En este camino mismo proporciona a cada paso una contribución que se libere a sí mismo del contenido representado, porque la obra de arte no queda circunscrita a lo que se expresa, sino que está abierto a un mundo y por lo tanto se libera de la particularidad de lo hecho dentro de la totalidad de un mundo. Sería un poco lo que Heidegger llama que una obra de arte abre un mundo. Desaparece el interés absoluto por lo que tan cabalmente tenemos ante nuestros ojos sensibles y espirituales por obra de arte. Puede decir que empieza a desaparecer el interés por la obra de arte, que el contenido se agota, que se le ha sacado todo y ya queda nada oscuro e interior. Y al parecer entender completamente, se lo ha desvalorizado, pues solo se halla interés en la actividad fresca. El espíritu solo se ocupa de los objetos en la medida en que estos hay algo secreto, no revelado, y hay que desentrañarlo. Por eso se va a necesitar un espíritu fino, con sensibilidad, o una pericia crítica, teórica ya, para poder interpretar las obras, y ya no queda nada oscuro, pues solo se halla que en estos hay algo secreto y no revelado. Este es el caso mientras el material es todavía idéntico con nosotros. Pero ahora bien, si el arte ha revelado en todos sus aspectos los esenciales conceptos del mundo, de cada mundo en la historia de otra manera, con su concepto, es decir, el concepto tomó conciencia de sí mismo, implica, así como el círculo de contenido que pertenece a estas concepciones del mundo de un pueblo, entonces se ha desprendido este contenido determinada cada vez para un pueblo particular, una época particular, y la verdadera necesidad de resumirlo se despierta solo con la necesidad de tornarse contra el único contenido hasta ahora válido, tal como en la Grecia de Aristófanes se rebeló contra su presente y Luciano contra todo el pensamiento griego, y en Italia y en España, en la postrimería de la Edad Media, Ariosto y Cervantes comenzaron a volverse contra la caballería. Es decir, el arte en el momento de la culminación de un proceso como el pensamiento simbólico o el pensamiento mismo del romanticismo medieval, podríamos llamarle, en su decadencia entra a la crítica de sí mismo. Ahora bien, frente a la época en que el artista, por su nacionalidad y época, vuelve a repetir, Hegel habla de